En el reluciente distrito automotriz de Los Ángeles, el millonario director ejecutivo tecnológico Richard armonrió cuando Miguel Reyes, un mecánico callejero del este de Los Ángeles, sugirió una solución poco convencional para el persistente problema de motor de su Ferrari de $300,000. ¿Esperas que deje que alguien que trabaja en un taller toque esta obra maestra? Richard se burló mientras los prestigiosos mecánicos del concesionario asentían. Pero cuando el Ferrari seguía sin poder repararse, después de semanas en el concesionario, la desesperación llevó a Richard de vuelta al humilde taller de Miguel. Lo que sucedió después conmocionó al mundo automotriz. El ingeniero jefe de Ferrari llegó volando la noche anterior tras ver lo que este simple mecánico había logrado. Esta verdadera historia de talento, oculta a simple vista, te dejará sin palabras. Quédate con nosotros para presenciar cómo la intuición y el genio desconocido de un hombre revolucionaron la ingeniería de superdeportivos de la noche a la mañana, recordándonos a todos que la brillantez surge de los lugares más inesperados y cómo la dulce justicia puede saborear lo pequeño. Pueblo. La historia de Miguel. De San Miguel, a las afueras de Guadalajara, México, era conocido por sus extensas tierras de cultivo y su sencillo estilo de vida, entre caminos polvorientos y casas modestas. Miguel Reyes nació en una familia donde el trabajo duro no solo se valoraba, sino que era necesario para sobrevivir. Su padre, Eduardo, tenía un pequeño taller mecánico especializado en reparar maquinaria agrícola, tractores y algún que otro coche que llegaba a su puerta. Desde los 8 años, Miguel demostró una habilidad asombrosa que hacía que incluso los adultos se detuvieran a mirar fijamente donde otros solo oían ruido. Miguel podía escuchar un motor e identificar exactamente qué fallaba. Era como si pudiera hablar un idioma que solo las máquinas entendían. El lenguaje de las máquinas. Escucha, decía su padre, acercándolo al motor de un tractor. ¿Qué oyes? Miguel cerraba los ojos, con su pequeña mano apoyada en la superficie metálica, sintiendo las vibraciones. La sincronización está desfasada, decía, o hay una grieta en el tercer cilindro. Y una y otra vez tenía razón. Su abuelo, Roberto, había sido mecánico de equipos de carreras en su juventud antes de establecerse en San Miguel. En Miguel, vio no solo talento, sino un don que podía cambiar el futuro del niño. Mientras otros niños jugaban al fútbol en las calles, Miguel se sentaba con su abuelo a absorber complejas teorías sobre motores de combustión, dinámica térmica y resonancia mecánica. Un motor es como una sinfonía. Roberto le decía, cada parte debe tocar en armonía con las demás. Cuando escuchas un problema, estás escuchando a un músico desafinado. A los 15, Miguel podía reconstruir motores. Con los ojos vendados por 17 agricultores de pueblos vecinos, preguntaban específicamente por el chico de las orejas de oro cuando traían su equipo para repararlo, pero el pequeño pueblo tenía oportunidades limitadas, y Miguel soñaba con más. Devoraba libros de ingeniería, a menudo leyendo a la luz de las velas. Cuando se cortaba la electricidad, su madre lo encontraba dormido con la cara pegada a los diagramas de los componentes del motor, con los lápices aún en la mano, de donde había estado tomando notas cuando Miguel cumplió 19 años. Con apenas $500 ahorrados y una bolsa de lona llena de ropa, cruzó la frontera hacia Estados Unidos y se estableció en el este de Los Ángeles, donde un primo lejano vivió la realidad de la vida inmigrante. Su talento con los motores no significaba nada sin credenciales ni contactos. Durante 3 años, Miguel trabajó en varios trabajos: lavaplatos por la mañana, dependiente de una tienda de conveniencia por la noche y ayudante de mecánico los fines de semana. Cada dólar que le sobraba lo gastaba en una lata de café. Me etiquetó. Mi taller, cada minuto libre lo dedicaba a estudiar inglés y leer ingeniería mecánica. El garaje, libros de texto prestados de la biblioteca pública. Cuando Miguel finalmente ahorró lo suficiente para alquilar un pequeño garaje en una zona industrial del este de Los Ángeles, no era nada impresionante. Pisos de concreto manchados con luces fluorescentes de aceite que parpadeaban y herramientas de segunda mano organizadas meticulosamente en tableros perforados. Pero para Miguel,
Fue la realización de un sueño. Se corrió la voz entre los barrios obreros sobre el mecánico que podía arreglar lo que otros no podían. Conductores de taxis, operadores de camiones de reparto y familias con autos viejos que los concesionarios habían abandonado. Todos encontraron su camino hacia las soluciones automotrices de Miguel. Sus precios eran justos, su trabajo impecable y su capacidad de diagnóstico casi sobrenatural. Lo que sus clientes no veían eran las innovaciones detrás del éxito de Miguel. Creó herramientas de diagnóstico personalizadas a partir de componentes electrónicos reutilizados. Desarrolló sus propios métodos de prueba basados en patrones de sonido y vibración, donde otros mecánicos dependían únicamente de las lecturas de la computadora. Miguel integró datos digitales con su comprensión intuitiva de la armonía mecánica. Su momento decisivo llegó. Inesperadamente, durante el desfile anual de la ciudad, el Cadillac clásico del alcalde se averió en medio del recorrido, creando un cuello de botella en la procesión. La solución: cuando los mecánicos oficiales no pudieron resolver el problema, Miguel, que estaba observando el desfile, se adelantó en menos de 5 minutos. Había identificado y reparado un problema eléctrico. Eso había dejado perplejos a profesionales con equipos avanzados. El alcalde quedó tan impresionado que recomendó a Miguel a varios amigos, incluyendo algunos propietarios de vehículos de lujo. Aún así, Miguel permaneció invisible para los concesionarios de alta gama y los exclusivos círculos automotrices de Beverly Hills y Newport Beach. Su sueño de trabajar con superdeportivos de vanguardia de The Sound parecía tan lejano como siempre. En una tarde de martes cualquiera, Miguel estaba terminando un cambio de aceite cuando escuchó el distintivo sonido de un Ferrari California pasando frente a su taller, incluso por encima del ruido de la calle. Su oído entrenado captó un sutil golpeteo que no debería haber existido. El sonido persistió en su mente durante días, como un acorde sin resolver en una pieza musical. Richard Armon había amasado su fortuna mediante una serie de adquisiciones de startups tecnológicas. A los 42 años, personificaba la historia de éxito tecnológico de California. Una mansión en The Hills, una membresía en jet privado y una colección de autos exóticos que eran más activos de inversión que transporte. Su última adquisición, una foto de Ferrari, fue su tributo. Orgullo y alegría cuando el auto desarrolló un misterioso problema de motor. Richard estaba molesto, pero no preocupado. Para eso estaban las garantías y los planes de servicio. Entregó su preciada posesión a Beverly Hills. Ixatic Motors, el concesionario oficial de Ferrari, que atiende a los clientes de élite del sur de California. No se preocupe. El señor Armon, el gerente de servicio, le aseguró entregándole las llaves de un Maserati de cortesía. Nuestros técnicos expertos están entrenados en fábrica en Marinello. Su F8 volverá a la perfección enseguida. Pero pasaron las semanas y el problema persistía cada vez. Richard recogió el auto. El problema regresaba en cuestión de días. El concesionario reemplazó los sensores, recalibró los sistemas y realizó diagnósticos tras diagnóstico. Las facturas se acumulaban. Cubierto por la garantía, pero la paciencia de Richard se estaba agotando. Estoy faltando a las reuniones con clientes por esto. Se quejó durante su cuarta visita al concesionario. ¿Qué estoy pagando si no se puede arreglar un simple problema de motor? Fue en una gasolinera. Cerca de Brentwood, los caminos de Miguel y Richard se cruzaron. Miguel acababa de entregar un Mercedes reparado a un cliente y estaba llenando el tanque de su modesta camioneta de trabajo cuando escuchó el inconfundible rugido del Ferrari al detenerse, incluso por encima del ruido del surtidor. Su oído captó la disonancia en el sonido del motor. Miguel observó a Richard salir con el teléfono pegado a la oreja. Su oído captó la disonancia en el sonido del motor. Claramente, en medio de una importante llamada de negocios,
El motor del Ferrari seguía al ralentí y para Miguel era como escuchar a un pianista de renombre mundial tocar una nota incorrecta repetidamente. No pudo evitarlo cuando Richard terminó su llamada. Miguel se acercó respetuosamente. Disculpe, no pude evitar notar que su Ferrari tiene un desequilibrio armónico en la cámara de resonancia de admisión. Esto está causando una combustión incompleta en los cilindros 3 y 6. Richard miró a Miguel de arriba abajo, notando la ropa de trabajo desgastada, el acento, la vieja camioneta. Camión. Con Miguel's Auto Solutions pintado en el costado. Su expresión cambió de sorpresa a diversión. ¿Es eso así? Richard. Se rió y supongo que aprendiste eso. En la Universidad Ferrari, 2 mecánicos del concesionario estaban allí para recoger a otro cliente. 2 mecánicos del concesionario. Pasaron por encima del auto de otro cliente. De acuerdo, el señor Armón. Uno de ellos preguntó a Miguel. Con recelo. Oh, me darán un diagnóstico gratis. Richard hizo un gesto vago. Hacia Miguel. Miguel Reyes le ofreció, extendiendo la mano, lo cual Richard ignoró. De acuerdo, según el señor Reyes, ustedes han pasado por alto algo llamado desequilibrio armónico o lo que sea. El mecánico más alto resopló. Estos mecánicos callejeros siempre creen que saben más. Ven videos de YouTube y, de repente son expertos. Mi taller está en. Ven videos de YouTube. Miguel, del este de Los Ángeles, dijo con calma. Si desea una segunda opinión sobre su vehículo, creo que podría. ¿Cree que voy a dejar que alguien que probablemente trabaja en camiones de tacos toque mí? Ferrari de 300,000 pesos. Richard. Interrumpió a los mecánicos del concesionario. Rió. El gerente de servicio, que ahora se había unido al grupo, apartó a Richard. Señor Armón. Vemos esto todo el tiempo. Estos tipos siempre intentan conseguir clientes acercándose a nuestros clientes. Créanme, si hubiera una solución sencilla, nuestro equipo la habría encontrado. Miguel absorbió la humillación en silencio. Miguel absorbió la humillación en silencio. Colocó su tarjeta de presentación en el parabrisas del Ferrari y se alejó. La risa lo siguió durante otro mes. La frustración de Richard aumentó. El problema estaba empeorando y ahora el concesionario sugería un reemplazo completo del motor. 85,000 pesos y una espera de 3 meses para un nuevo motor de Italia. Esto es inaceptable. Richard se enfureció. Tengo inversores que vuelan. La próxima semana necesito este auto. Operativo. Su asistente, Jennifer, quien había estado organizando sus citas, dijo vacilante. Señor, encontré esto en su auto cuando estaba recuperando tus gafas de sol el mes pasado. Ella levantó la tarjeta de Miguel, tal vez como último recurso. Richard miró la tarjeta, sopesando su desesperación contra su orgullo. Finalmente, él hizo la llamada. El taller de Miguel se sentía como entrar en otro mundo comparado con la reluciente sala de exhibición de Beverly Hills. Ixatic Motors, sin máquina de espresso, sin sala de espera de lujo con cuero italiano. Sofás, sin televisores de pantalla plana. Resaltes de Fórmula 1, solo pisos de concreto, luces fluorescentes y olor a aceite y metal. Richard se quedó de pie, incómodo, con su traje a medida, observando a Miguel acercarse al Ferrari con reverencia. Eso le sorprendió. El mecánico no abrió el capó de inmediato ni pidió las llaves. En cambio, caminó alrededor de él. Miguel se acercó al Ferrari con reverencia, observando lentamente sus líneas, deteniéndose ocasionalmente para escuchar. Necesito quedármelo por 2 días, dijo Miguel. Finalmente, Richard se burló. El concesionario Ferrari lo tiene desde hace semanas y no pudo arreglarlo.
¿Qué te hace pensar que puedes hacerlo en 2 días? Mikl visitó sus casas constantemente porque he escuchado este problema antes en diferentes motores. Los principios son los mismos, en contra de su buen juicio. Richard dejó las llaves. Si algo le pasa a este coche, empezó a entender lo que representa esta máquina. Miguel comenzó un proceso metódico. Miguel respondió simplemente: lo trataré con el respeto que merece una vez que esté solo. Miguel comenzó un proceso metódico, diferente a todo lo que los técnicos del concesionario habían intentado. Colocó su viejo estetoscopio, regalo de su abuelo, contra diferentes partes del motor. Cerró los ojos para enfocar. Hizo diagramas a mano de patrones de ondas sonoras, correlacionándolos con los rangos de RPM del motor. Los sofisticados diagnósticos informáticos no habían detectado lo que el oído entrenado de Miguel detectó: una sutil vibración armónica que se producía cuando ciertos componentes alcanzaban temperaturas específicas. El problema no era eléctrico ni digital, era puramente mecánico, un problema de resonancia que los sensores avanzados del Ferrari no estaban programados para detectar. Miguel trabajó toda la noche durmiendo solo 2 horas. En un catre que guardaba en la parte trasera de su taller, por la mañana, Miguel había desarrollado una solución usando principios matemáticos. Por la tarde, había elaborado una solución usando principios matemáticos que su abuelo le había enseñado, principios sobre resonancia armónica que se aplicaban tanto a motores de alto rendimiento como a maquinaria agrícola. El desafío era implementar la solución sin las herramientas exclusivas de Ferrari. Miguel fabricó lo que necesitaba con materiales básicos, adaptando herramientas comunes para fines especializados. Realizó delicados ajustes manuales que requerían la sensibilidad de un ladrón de cajas fuertes y la paciencia de un relojero. Richard gritó repetidamente, alternando su tono entre amenazante y suplicante: este es un superdeportivo de ingeniería de precisión, no una camioneta. Le recordó a Miguel: si te sientes abrumado, dilo. Pero Miguel estaba en su salsa mientras trabajaba. Recordó problemas similares que había resuelto con tractores y bombas de riego en México. Máquinas diferentes, pero los mismos principios subyacentes. La voz del abuelo resonó en su memoria. Las verdades mecánicas son universales, Miguel. No cambian porque el precio cambie. A las 3 de la mañana del segundo día, Miguel hizo un último ajuste y arrancó el motor. El sonido que llenó el taller era diferente, puro, armonioso y perfecto. Llamó a Richard al amanecer. Tu coche está listo. Richard llegó, todavía escéptico, sin intentar ocultar sus dudas. ¿De verdad lo arreglaste?, preguntó mirando el Ferrari como si esperara verlo dañado. Pruébalo, sugirió Miguel. Le entregó las llaves en cuanto Richard arrancó el motor. Su expresión cambió, incluso para su oído inexperto, algo era diferente. El coche no solo sonaba arreglado, sonaba mejor que cuando lo compró. La entrega de potencia era más suave, el motor respondía mejor. Tras una breve vuelta a la manzana, Richard regresó con asombro reticente. ¿Qué hiciste, Miguel? Richard frunció el ceño. Explicó con sencillez el desequilibrio armónico y su solución. Richard asintió. Entendía quizás el 10% de los detalles técnicos, pero el 100% de los resultados. Cuando le presentaron la factura de Miguel, una fracción de lo que el concesionario había estado cobrando por arreglos temporales. Richard frunció el ceño. Esto parece poco para lo que has logrado. Es mi tarifa estándar. Miguel respondió: la complejidad del problema no cambia la dignidad del trabajo. Al completar la transacción, sonó el teléfono de Richard. Su rostro se tensó al responder. ¿Qué quieres decir con que ya están aquí? La reunión no empezó hasta que miró su reloj y maldijo. Accidente de tráfico en Wiltshire. ¡Qué mal! Colgar. Richard le explicó su situación a Miguel. Un grupo de inversores italianos había llegado temprano a una reunión crucial. Un accidente grave bloqueó su ruta habitual.
Necesitaba cruzar la ciudad en menos de una hora o arriesgarse a perder un acuerdo multimillonario. Hay una ruta por el cañón que Miguel ofreció. Es sinuosa, pero sin tráfico. Richard dudó. Acabo de arreglar el coche. No quiero forzarlo demasiado. Funcionará mejor. Más que nunca, Miguel le aseguró que la reparación no solo solucionó el problema, optimizó el sistema sin otras opciones. Richard estuvo de acuerdo. El Ferrari se abrió paso por las carreteras del cañón con una precisión que lo sorprendió incluso a él en cada giro, cada aceleración, cada momento de frenado. Se sentía perfectamente calibrado para cuando llegaron al distrito financiero del centro. Richard sonreía como un adolescente. Se detuvieron frente al reluciente rascacielos justo cuando un grupo de ejecutivos salía de una limusina. Uno de ellos, un distinguido italiano de unos 50 años, se giró al oír el motor del Ferrari. Richard, el hombre, gritó, acercándose con interés, ¿es este tu F8 tributo? Rodeó el coche con la cabeza. El perfil armónico es extraordinario. Ligeramente inclinado, algo suena diferente al estándar. El perfil armónico es extraordinario. Richard, este es Miguel Reyes. Presentó al hombre como Matteo Bianchi, director técnico de Ferrari en Los Ángeles para una conferencia de tecnología. Conferencia. Matteo continuó estudiando el coche con creciente fascinación. ¿Quién trabajaba en este motor? Preguntó. ¿Esta calibración es notable? Richard dudó y luego señaló a Miguel, que había estado de pie en silencio a un lado. Este es Miguel Reyes. Tiene un taller en el este de Los Ángeles. Resolvió un problema que nuestro concesionario no pudo solucionar. Las cejas de Matteo se alzaron mientras evaluaba a Miguel en su taller. ¿Qué hizo exactamente? Señor Reyes. Miguel explicó su diagnóstico y solución, esta vez con detalles técnicos, mientras hablaba. La expresión de Matteo pasó de un interés cortés a una atención atónita. Empezó a hacer preguntas directas que solo alguien con profundos conocimientos de ingeniería podría responder. Miguel respondió con confianza. Esto es extraordinario, ocasionalmente dibujando diagramas en el reverso de una tarjeta de presentación para ilustrar puntos complejos. Esto es extraordinario, dijo finalmente Matteo, volviéndose hacia Richard. Tu mecánico ha resuelto intuitivamente un problema de resonancia en el que nuestro equipo de ingeniería en Marinello ha estado trabajando para el motor de próxima generación. Sacó su teléfono. Necesito que nuestro jefe de ingeniería haga una videollamada de inmediato. Richard miró a Matteo y a Miguel. De repente, comprendiendo que algo trascendental estaba sucediendo. Podemos usar la sala de conferencias del motor de próxima generación en el piso de arriba. Ofreció a los inversores que pueden esperar en 30 minutos. Miguel se encontró explicando su solución a una sala llena de ingenieros de Ferrari en una pantalla de video mientras Richard y Matteo observaban en persona. Miguel dibujó diagramas en la pizarra, desglosando los principios armónicos que habían guiado su reparación. Los ingenieros italianos guardaron silencio cuando terminó. Entonces, el ingeniero jefe habló. El señor Reyes ha identificado una falla fundamental en nuestro enfoque actual de amortiguación de resonancia. Su solución podría mejorar la eficiencia en toda nuestra línea. Matteo. Los ingenieros guardaron silencio. Se volvieron hacia Miguel. ¿Dónde estudiaste ingeniería? No lo hice oficialmente. Miguel admitió que mi abuelo era mecánico de autos de carreras en México. Él me enseñó lo básico. Todo lo demás lo aprendí. De libros y experiencias, la sala volvió a quedar en silencio, esta vez con una cualidad diferente. Algo entre la incredulidad y el asombro. El silencio se rompió con la llegada del gerente de servicio de Beverly Hills Exotic Motors, invitado por Richard para hablar sobre otro vehículo. El hombre se quedó paralizado al ver a Miguel reconocerlo y luego la alarma cruzar su rostro. El señor Peterson dijo fríamente, creo que ya conoces al señor Reyes. El equipo de ingeniería de Ferrari está bastante impresionado con su solución a mi problema de motor. Debe haber algún error.
Peterson tartamudeó. Tenemos técnicos entrenados en fábrica que no identificaron un problema básico de resonancia. Mateo lo interrumpió. El señor Rey no solo diagnosticó el problema correctamente, sino que desarrolló una solución elegante que nuestros propios ingenieros califican de brillante a medida que asimilaban las implicaciones. Richard observó cómo el rostro de Peterson palidecía. La reunión de inversión continuó. La reunión continuó después con los inversores italianos igualmente impresionados por el rendimiento del Ferrari y la historia detrás de la reparación. El acuerdo se firmó por el doble de la cantidad que Richard esperaba esa noche. Las noticias comenzaron a difundirse en círculos exclusivos del sector automovilístico. Una videollamada desde el taller de Miguel a la sede de Ferrari, grabada por uno de los ingenieros, llegó a manos de expertos del sector. Un mecánico callejero resuelve el problema irresoluble de Ferrari y se convirtió en titular en varios blogs de automoción. 3 días después, Matteo regresó al taller de Miguel con una carta oficial. Ferrari quiere llevarte a Marinello como nuestro invitado. Explicó que nuestro departamento de ingeniería está implementando tu solución y nos gustaría recibir tu opinión sobre otros proyectos. Miguel se quedó sin palabras. La carta temblaba ligeramente en sus manos. Miguel se quedó sin palabras. También estamos dispuestos a ofrecerte un puesto como consultor especial. Mateo continuó. 6 cifras con traslado a Italia si lo deseas. Antes de que Miguel pudiera responder, su teléfono empezó a sonar constantemente. Los amigos adinerados de Richard estaban desesperados por conseguir citas. Beverly Hills Exotic Motors los llamó con una oferta de trabajo que costaba el doble de su salario. Ingresos por alquiler. Quienes antes se burlaban ahora afirmaban que siempre habían visto su potencial. La historia de Miguel Reyes, el mecánico callejero que revolucionó la ingeniería de Ferrari, se volvió viral. Periodistas automotrices atacaron a su pequeño taller. Estudiantes de ingeniería le pidieron entrevistas para sus proyectos de tesis. Recibieron una lluvia de ofertas de inversión para expandir su negocio. En medio de este torbellino, Miguel tomó una decisión que sorprendió a todos, excepto a quienes realmente lo conocían. Rechazó la oferta de Ferrari de mudarse a Italia y aceptó en cambio un puesto de consultor a tiempo parcial que le permitiría permanecer en el este de Los Ángeles. Mi comunidad me necesita aquí, le explicó a un desconcertado Mateo, pero me siento honrado de trabajar con Ferrari para implementar estas soluciones en toda su línea. Con su primer cheque de consultoría, Miguel no compró un auto de lujo ni se mudó a un barrio prestigioso. En cambio, renovó su taller, ampliándolo para incluir un área de capacitación dedicada. Estableció un programa de aprendizaje para jóvenes desfavorecidos interesados en la ingeniería automotriz, enfocado en estudiantes que, como él, tenían talento pero carecían de oportunidades de educación formal. Richard, profundamente impactado por la experiencia, se acercó a Miguel con una disculpa y una oferta. Me gustaría invertir en tu programa de capacitación, dijo, y me gustaría establecer un fondo de becas para inmigrantes que estudian ingeniería. Miguel aceptó ambas con gracia. El éxito no se trata del reconocimiento de los demás, le dijo a Richard. Se trata de ser fiel a tu oficio y ayudar donde más puedas. El visitante más sorprendente fue Peterson, el gerente de servicio del concesionario, quien había sido degradado después del incidente. Llegó al taller de Miguel, humillado y desempleado. Me equivoqué contigo, admitió. Llevo 20 años en esta industria y he olvidado cómo escuchar los motores en lugar de simplemente leer las salidas de la computadora. Miguel le ofreció un puesto, no como gerente, sino como alguien que pudiera reaprender los fundamentos mientras compartía su conocimiento de vehículos de lujo con los aprendices. A los motores no les importa de dónde vengas ni tu apariencia. Los aprendices, Miguel, le dijeron a su creciente equipo de estudiantes y profesionales que respondían a la comprensión y el respeto. 6 meses después, Ferrari anunció que el método de balanceo armónico de raya se implementaría en su próxima generación de motores. El nombre de Miguel figuraba en el comunicado de prensa oficial.
Los libros de texto de ingeniería automotriz comenzaron a incluir estudios de caso de su enfoque de diagnóstico. Con parte de sus ganancias, Miguel estableció una escuela técnica en su ciudad natal, San Miguel, a la que regresaba 2 veces al año para impartir clases magistrales. La escuela rápidamente se hizo conocida por producir talento mecánico excepcional, con graduados reclutados por empresas automotrices de todo el mundo. En una cálida tarde en su taller, ampliado pero aún modesto, el verdadero genio no se mide por donde trabajas. Miguel estaba junto a un aprendiz de 16 años, escuchando juntos el motor de un Mustang clásico. El chico de una familia con dificultades del mismo barrio, tenía el mismo don intuitivo que Miguel había reconocido décadas antes. «Cierra los ojos», le instruyó Miguel, «dime qué oyes». Mientras el chico describía la sutil irregularidad en el ritmo, Miguel sonrió. «El verdadero genio no se mide por donde trabajas», dijo en voz baja, «sino por cómo ves el mundo cuando otros han dejado de mirar». ¿Alguna vez te han subestimado solo para demostrar que todos están equivocados? Tu valor no lo determina la percepción de los demás, sino la pasión y la excelencia que aportas a todo lo que haces. El verdadero talento no puede permanecer oculto para siempre, y a veces, quienes te ignoran hoy aprenderán de ti mañana. El mundo necesita tus dones únicos, incluso cuando nadie más puede verlos.